Vamos a hablar con Lorena Flores, su directora, quien está en línea. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Lorena, lo primero, el presidente de la República dijo en un medio de comunicación hoy que estaba de acuerdo con una reforma a la Constitución. Está muy perdido el presidente. Es una sensación que tenemos nosotros, que los políticos andan por una vía y la gente está pidiendo otra cosa. ¿Qué es lo que nos puedes decir tú, concluir? Eh, a ver, yo creo que efectivamente una de las cosas que encontramos de este termómetro social, cuando preguntamos cómo evalúa la confianza en las instituciones, efectivamente aparece que los peores evaluados es la clase política, presidente de la República incluido. Ajá. Entonces probablemente sí es parte de lo que tú dices. Pero por otro lado, cuando también preguntamos con cambios en la Constitución, eso aparece con mucha fuerza, sobre el Sí. 80%, ¿cierto?, busca cambios en la Constitución. Ahora, yo entendí que de la noticia hoy día, digamos, de que estamos dispuestos, entiendo que ellos están más por el área de hacerlo vía el Parlamento, Sí, y nosotros preguntamos específicamente eso, qué es lo que quiere, ¿cierto?, la claro. ciudadanía cuando se refiere a cambiar la Constitución, y 75,7% lo que quieren es a través de una asamblea constituyente. Eso quiere decir que una nueva constitución de entrada. Exacto, es nueva, más que Perfecto. una reforma, efectivamente, es una nueva Constitución y lo que se demanda también es mucha participación en la construcción de esta nueva Constitución. Ajá. De hecho, preguntamos también, porque las tres opciones, ¿cierto?, de cambiar una constitución que están ya establecidas es a través del Parlamento, a través de un Sí, grupo de expertos o a través de una asamblea constituyente. sí. Y la menos votada es a través del Parlamento. Entonces ahí Va en nuevamente línea con el estamos... resultado de la confianza, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es parte del problema, ¿cierto?, que estamos viviendo. ¿Ustedes esperaban el resultado? A ver, de esta magnitud, por ejemplo, en esta pregunta de la Asamblea Constituyente, Porque se yo ha metido creo... mucho susto con este tema de Venezuela Exacto, y- exacto. Y de hecho, por eso mismo pusimos una pregunta que tenía que ver con cuáles son como las emociones que produce, ajá. ¿cierto?, un cambio en la Constitución. Y ahí también nos sorprendió que solo un 20% declara que le produce miedo. La mayoría tiene interés o esperanza en este cambio. Y eso, al menos desde mi punto de vista, fue bien sorprendente. Hay poco miedo, hay mucha opinión de que no queremos ser Venezuela, La gente, ya. La gente pero está opinando más así es, y está y más quiere seguir informada. opinando. Sí, y quiere seguir opinando. O sea, el hecho que quiera participar en una asamblea constituyente, el hecho que otra de las preguntas que hicimos, ¿cierto?, fue respecto de cuáles debieran ser las grandes líneas, y ahí aparece mucho que para avanzar hay que ir hacia un plebiscito o hay que convocar a instancias de discusión. Perfecto. Lorena, ya hubo un proceso ciudadano durante el gobierno pasado de Michelle Bachelet en donde se hablaba de la Constitución y se metía Mm. mucho miedo y todo. ¿Ustedes hicieron alguna vez algo relacionado con eso? Mm. ¿Se podría comparar el estado de ánimo que había hace 2 años atrás con respecto a la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución con esto? Mira, la verdad es que nosotros en ese momento no hicimos nada. Este Ya. termómetro social es nuevo, Ajá. pero sí, fíjate que me han preguntado eso mismo antes. Yo creo que alguien quizás de otra unidad de la Universidad de Chile, de otra facultad, Ya. ha indagado algo. Así que, dado que ya es la segunda vez que me lo preguntan, creo que vamos a tener que buscar quién es el otro. Pero obvio, Sí, obvio. exactamente, y Porque, tratar de ahí ver cómo podemos cruzar algo. ¿a ti te sorprende este movimiento social? Como analista de microdatos que Claro. analiza en detalle la realidad nacional. A ver, a mí hay algo de esto que me sorprende y algo que no. A mí lo que Cuéntame. me sorprende, y creo que alguien que me diga lo contrario, no sé si creerle, es la magnitud. O Ya. sea, si el día jueves 17 tú me hubieses dicho que el lunes próximo yo iba a tener la mitad de las estaciones, bueno, no sé si es la mitad, aquí a lo mejor pero muchas estaciones, ¿cierto?, del metro destruidas, con unas manifestaciones gigantescas, eh, ¿cierto?, con los militares en la calle, trabajando media jornada, el país a media parado, yo te habría dicho no.
No, yo el día jueves te habría dicho, no, eso no va a pasar en Chile. No, jamás. Jamás. Pero lo que sí, por otro lado, como más analista de datos, ¿De como datos? dices tú, y de políticas públicas, esto sí se veía que era una olla a presión, sí se veía Sí. que había mucha inequidad, mucha poca justicia social que en algún momento iba a Explotar. estallar. La magnitud con la que estalla es distinta. Yo creo que ahí muy pocos pudieron predecirlo y yo creo que nadie, para ser honesta, pero efectivamente el descontento social, el no tener un estado de bienestar, se veía, eso sí, era una necesidad y se veía venir. Bueno, de hecho, en la encuesta de Microdatos, el 85,5% está a favor de las manifestaciones. Es Así es. sorprendente porque incluso todos nos hemos visto afectados de alguna u otra manera porque cierran los negocios, hay menos locomoción, tenemos Mm. que salir antes de la casa, pero por otro lado llegamos antes también porque nos vamos antes del Claro, trabajo. claro, claro. Pero, y pese a la violencia, porque hay que reconocer que ha habido mucha violencia en los saqueos, tenemos más de 20 personas muertas, tenemos denuncias de violación a los derechos humanos, etcétera. El Sí, 85,5% es harto, encuentro yo. es harto, es harto. ¿Eso da cuenta de qué cosa exactamente? ¿De que la gente va a seguir? ¿Esto va a seguir? No se sabe hasta cuándo? Mira, a ver, es harto efectivamente el apoyo a este movimiento social. Nosotros en particular no preguntamos cuánto más la gente cree que va ¿Qué a va? seguir. Ya, Hay otras encuestas que sí lo hacen, sí. pero efectivamente sí, yo creo que este descontento y este movimiento social no va a parar hasta no tratar de conseguir, esa es mi opinión, digamos, no tratar de conseguir algo. Y eso es lo mismo que opina la gente en esta encuesta, cuando le preguntamos cómo se resuelve, cómo podemos salir de esto, la opinión y las palabras más mencionadas, escuchando, por ejemplo. ¿Ya? Escuchando, así de simple. Escuchando, O sea, nos exacto. conformamos con eso, con que nos escuchen. Y en hacer, también hay cuando preguntamos también de cuáles reformas son importantes para avanzar, ¿Sí? sale claramente pensiones, salud y educación. ¿Y pensiones será porque nosotros somos entre hijos de las AFP y trabajadores que empiezan a jubilar ahora del sistema, ¿no? Exactamente, o sea, Sí. yo creo que en las pensiones hay algo muy generalizado, las pensiones son malas para todos, Claro. incluso para alguien que puede haber trabajado toda la vida, tener un sueldo alto, No haber dejado cotizar jamás. He sido exacto, testigo de aquello, sí. y igual va a tener una pensión que no tiene relación con lo que está ganando hoy día cuando está trabajando. Y eso lo vemos, o sea, lo vemos en la calle, lo vemos incluso a veces cuando en los noticieros, cuando entrevistan a la gente ya en edad de haber jubilado y que vuelven al mercado laboral porque no se pueden mantener con la pensión que tienen. No, es imposible. En esta entrevista, o sea, queremos conversar también sobre las medidas que ha anunciado el gobierno. ¿Ustedes tienen algún indicio de aquello? No, y por eso que queremos nosotros hacer un nuevo termómetro social. Genial. Un poco para ¿Cuándo lo después, tenemos? eso no, lo vamos a tener, tenemos que esperar un poco, lo que queremos esperar es que el gobierno y cierto, el Parlamento probablemente aquí negocien o presenten algo y eso ir evaluando cómo lo toma la ciudadanía. Entonces estamos pensando quizás salir a terreno a fines de noviembre para en diciembre estar con los resultados, cierto, de un termómetro social 2. Perfecto. Lorena, ¿cómo fue la metodología de investigación que se hizo en esta encuesta? Mira, lo que nosotros hacemos, nosotros somos un centro que levantamos encuestas permanentemente. Sí. Entonces, lo que hacemos para levantar esta encuesta es, ya teníamos un empadronamiento. ¿Eso qué significa? Que yo tomo desde, a nivel país, digamos, sorteo comunas, y luego las comunas manzanas, y luego viviendas. Y voy a algunos, voy a esos hogares y pregunto ahí. Presencial. Una de las cosas que... No, es ¿No? telefónica, pero Claro. lo que yo pregunté ahí y yo ya tenía eran los teléfonos de alguien de contacto. Perfecto. Y a ya. esas personas, como ya teníamos esto de trabajo hecho, a esas personas las llamamos por teléfono y le hicimos esta encuesta de manera telefónica. Pero no es que yo tenga un listado de teléfonos... que caen así como el call center que van cayendo, no. Exacto, es no, un eso no es así. Ya. Es un empadronamiento, una encuesta, yo te diría que de las encuestas de opinión súper robusta, porque conocemos, ¿cierto?, la característica de ese hogar.
Lo que sí estamos intentando que el termómetro social 2 sea algo en terreno. Ahora, tampoco podíamos nosotros salir en terreno en este esta contexto, oportunidad. no. En este contexto, exactamente. Claramente, Sí. claramente. Oye, Lorena, 1.000.000 de gracias. Bueno, vamos a estar esperando entonces el termómetro 2 para saber qué es lo que opina la gente. Es importante que los escuchen, tal cual, como Sí. dice la gente. Es increíble el apoyo y los números son súper contundentes, encuentro yo, más de 80%. Normalmente en las encuestas incluso sale menos del 50%, que no Claro, sabe, no quiere, etcétera. Ahora claro. está muy claro el escenario, Así es, muy así es. claro. Mm. ¿Qué se Eso- podría, qué podríamos concluir finalmente de todo esto, de esta encuesta específica? ¿Qué es en lo que se concluye? Mira, a mí lo que me queda como más marcado es que, de nuevo, la gente quiere opinar. Queremos hacer una cosa conjunta de políticas sociales, ¿cierto? Queremos tener buenas pensiones, un buen sistema de salud, que uno cuando se enferma no tenga que caer en deuda o simplemente no tener atención, ¿cierto? Y un buen sistema de educación. Ujú. Y por otro lado, que eso se quiere construir desde propuestas, desde la ciudadanía, y lo que parece muy doloroso es que la clase política está quedando fuera de esta Está discusión. absolutamente desacreditada por el resultado de... Absolutamente, Sí, así sí. es, o sea, parlamentarios, ministros, partidos políticos y presidente de la República, cuando se le pregunta a la ciudadanía el grado de confianza que tiene en ello, es muy bajo, están debajo del 3. Preguntamos del 1 al 10 que lo evaluaran y nos dijeron que están por debajo del 3. Por Y eso debajo es del preocupante porque son las instituciones o las personas que uno esperaría que busquen las soluciones a este conflicto. Claro, pero la gente ya, o sea, evidentemente hasta el minuto las instituciones funcionan relativamente de manera normal, digamos, en este país. Sin embargo, no cuentan con el apoyo de la gente, independiente de lo que hagan. Yo creo que es parte del problema, a lo mejor una cierta desconexión con lo que está pasando. Claro, no saben cuánto cuesta un kilo de pan, esa es la verdad. Claro, entonces esa desconexión hace que al final exista menos confianza, porque no Claro, entienden mi problema, no entienden la demanda. claro. Y por lo tanto la solución no va nuevamente por llevar el problema al Parlamento o llevarlo a los ministros, sino que la solución va en que la ciudadanía participe, en que ellos escuchen y entiendan el problema. Perfecto, perfecto. Bueno, Lorena, muchas gracias por el contacto. Vamos a esperar el resultado de el termómetro social 2. Esperamos contar contigo para un nuevo análisis. Ojalá la próxima vez acá en la radio. Sí, feliz. Un abrazo, Lorena, muchas gracias. A ti, Éxito. hasta luego. Gracias.